Los Celans tenían un problema, bueno, varios problemas. Si quisieras ponerte técnico al respecto, sus huesos eran tan robustos como cartón mojado. Sus músculos tenían la consistencia de fideos recocidos y su piel, digamos, que una suave brisa podía dejarlos con moretones. En la gran comedia cósmica de la evolución, de alguna manera habían sacado el palo más corto posible y probablemente se torcieron algo al intentar levantarlo. Miren, ahí va otro a la bahía médica, se burló el comandante Krix del Imperio Valarian mientras observaba aún, cojeando con lo que parecía ser un tirón muscular por operar un panel de puerta estándar. Juro que son la única especie que he visto que puede resultar herida por su propia sombra. La burla ni siquiera era la peor parte. Los Celans habían logrado desarrollar una tecnología impresionante a pesar de sus limitaciones físicas, pero eso solo parecía convertirlos en un chiste para la comunidad galáctica. Sus espacios de vida asistida por robots y todo automatizado se convirtieron en el remate de innumerables chistes. En las conferencias intergalácticas, ¿has oído hablar del nuevo simulador de combate celiano? Undracnido Empezaria A. Moviéndose con una risa apenas contenida. Es solo un metraje de ellos caminando con éxito por un pasillo. Sin lastimarse. La risa resultante haría eco en la conferencia. Él está mientras los representantes celianos intentaban encogerse dentro de sus trajes protectores fuertemente acolchados. El Consejo Galáctico los había clasificado como una especie protegida no por preocupaciones ecológicas, sino porque creían genuinamente que los celanos no sobrevivirían sin adaptaciones especiales. Todas las demás especies tuvieron su momento de gloria. Sus historias épicas de conquista o logro tecnológico. Los cianos eran conocidos por tener el sistema de seguro médico más completo de la galaxia, pero la desesperación tiene una forma divertida de generar determinación después de siglos de ser el saco de boxeo cósmico. Metafóricamente, por supuesto, un golpe real habría sido letal. El Alto Consejo Celiano tomó una decisión. Necesitaban ayuda no solo para sobrevivir sino para prosperar. Necesitaban a alguien que les enseñara cómo convirtieron sus debilidades en fortalezas. Lo que necesitaban era un milagro. Lo que consiguieron fue la humanidad. El descubrimiento de la Tierra fue, como la mayoría de los logros celianos significativos, completamente accidental. Sus sensores de largo alcance estaban diseñados para detectar desechos espaciales potencialmente peligrosos porque incluso un micrometeorito perdido podría significar un desastre para sus naves. Captaron algo inusual, ondas de radio que llevaban lo que parecían ser transmisiones de entretenimiento sobre criaturas que se lastimaban de varias formas divertidas y sobrevivían. ¿Está absolutamente seguro de estas lecturas?, preguntó el director científico NX. Su exoesqueleto protector se puso en funcionamiento mientras se inclinaban hacia adelante para examinar los datos. Estos seres se están lanzando deliberadamente contra las paredes para entretenerse. El descubrimiento impulsó la primera expedición celiana en siglos. Se acercaron a la Tierra con su cautela habitual, lo que significó suficiente escudo protector para sobrevivir a una supernova. 3 sistemas de soporte vital de respaldo y suficientes suministros médicos para abastecer un pequeño hospital. Los humanos, en su haber, lograron mantener caras serias durante la primera reunión diplomática. Casi el labio del embajador Chen podría haber temblado levemente cuando la delegación de Xi'an tuvo que tomar un descanso a mitad de camino. De su caminata desde la plataforma de aterrizaje hasta la sala de conferencias, pero mantuvieron la compostura. Admirablemente, así que déjenme aclarar esto. El general Thompson dijo que al revisar los registros médicos de Xi'an, sus huesos tienen 1/3 de la densidad de los huesos humanos, sus músculos se fatigan aproximadamente al 10% de lo que consideraríamos un esfuerzo normal y se le forman moretones si alguien lo mira demasiado fijamente. En realidad es una evaluación bastante optimista. El embajador Lox admitió haber ajustado su silla amortiguadora de impactos. Hemos tenido 3 diplomáticos jubilados debido a lesiones por esfuerzo repetitivo por asentir durante las conversaciones. La reacción de los humanos no fue la que esperaban. No hubo burlas, ni un desdén apenas disimulado, en cambio, hubo algo mucho más aterrador. Entusiasmo. ¿Tienen alguna idea de lo que significa esto?, exclamó la doctora Rodríguez prácticamente rebotando en su asiento. Su especie ha logrado viajar por el espacio, ha construido una civilización avanzada y ha sobrevivido en una galaxia hostil a pesar de estas limitaciones. Eso no es debilidad, es adaptación llevada a una forma de arte. Xi'an. La delegación intercambia miradas nerviosas.
Sus monitores de ansiedad pitan en armonía. Se habían preparado para el ridículo, la compasión, incluso el despido. No se habían preparado para que los humanos vieran su lista completa de deficiencias como niños en una tienda de dulces. Piénsenlo. El capitán Williams intervino y extendió mapas de batalla holográficos por la mesa de conferencias. Todas las demás especies dependen de la fuerza bruta. Nunca han tenido que pensar más allá. Golpéenlo más fuerte. Pero ustedes han tenido que pensar más allá de cada problema que alguna vez han enfrentado. Y ahora, el embajador Lax preguntó temiendo la respuesta. El humano sonrió y varios monitores Zila y cardíacos registraron 2 picos ahora. Vamos a enseñarte cómo convertir esa creatividad en un arma. La Asociación Médica Cian registraría más tarde este momento como el momento en que toda su especie se dio cuenta de que podrían haber cometido un terrible y maravilloso error. La llegada de asesores militares humanos al mundo natal celiano causó un gran revuelo, principalmente porque las instalaciones médicas locales tuvieron que ampliarse para acomodar a todos los cianos que se desmayaron de ansiedad. Los humanos habían insistido en traer su propio equipo, lo que llevó al primero de muchos choques culturales. ¿Esa es su instalación de entrenamiento?, preguntó el coronel Martínez mirando lo que parecía una enorme fábrica de plástico de burbujas. Toda la Academia Militar Celiana estaba acolchada hasta 1 pulgada de subida con esquinas redondeadas que absorben los impactos y drones médicos de emergencia que flotaban cada pocos metros. Descubrimos que ayuda a reducir las bajas relacionadas con el entrenamiento a solo el 15% por sesión. La directora de la Academia, Biggs, explicó con orgullo. Los humanos intercambiaron miradas que hicieron que varios Axi cercanos revisaran nerviosamente sus trajes protectores. Integridad derecha-izquierda, dijo el teniente comandante Park aplaudiendo y provocando 3. Los cadetes se lanzan. Sorpresa. Lo primero que vamos a hacer es revolucionar por completo la forma en que piensas sobre el combate. Olvídate de todo lo que sabes sobre la guerra tradicional. Eso no llevará mucho tiempo. Alguien murmuró desde atrás. Nuestra batalla más larga duró 12 segundos antes de que tuviéramos que pedir un tiempo de espera médico. Los humanos comenzaron por introducir algo que llamaron guerra asimétrica, que resultó ser una forma elegante de decir pelear sucio. Los Cians, que habían pasado siglos tratando de evitar cualquier tipo de pelea, encontraron este concepto aterrador y extrañamente liberador. No necesitas ser más fuerte que tu oponente. El sargento mayor Wu explicó mientras los drones demostraban varios escenarios tácticos. Necesitas ser más inteligente, más creativo, estar más dispuesto a pensar fuera de la caja. ¿Y si la caja está acolchada de manera segura?, preguntó un cadete preocupado. Entonces te enseñaremos a convertir ese acolchado en un arma. Wu respondió con una sonrisa que hizo que varios drones médicos se activaran automáticamente. El enfoque humano fue revolucionario. En lugar de intentar hacer que los celianos fueran más fuertes, trabajaron con ellos. Sus tendencias naturales. Sus sistemas avanzados de automatización son perfectos para enjambres de drones coordinados. Su obsesión con los protocolos de seguridad. Ideales para desarrollar estrategias de contención. Su amplia experiencia con equipos de protección. La base de tecnologías defensivas revolucionarias. Su especie desarrolló amortiguadores inerciales solo para que pudieras viajar en ascensores sin marearte. El Dr. Thompson señaló durante una sesión de estrategia. ¿Te das cuenta de lo que esa misma tecnología podría hacer si se aplicara a los sistemas de armas? Los resultados fueron interesantes. La primera vez que un cadete de Al-Aqsa usó con éxito su dron médico personal para deshabilitar un maniquí de entrenamiento al sobrecargar sus sensores con escaneos de diagnóstico, toda la clase tuvo que tomar un descanso para recuperarse de la emoción. 3 supervisores solicitaron una licencia por estrés, pero no se podía negar el progreso que aprendieron para convertir sus debilidades en ventajas tácticas. Su cautela natural los hizo excelentes para detectar amenazas potenciales. Su necesidad de amplios sistemas de soporte vital condujo a avances sin precedentes en la guerra ambiental. Sus sistemas de asistencia automatizados evolucionaron hasta convertirse en una de las redes de drones de combate más sofisticadas de la galaxia. ¿Has estado pensando en esto de manera incorrecta?, el capitán Chen explicó a un grupo de oficiales con los ojos muy abiertos. Viste que tu dependencia de la tecnología era una debilidad, pero en Modern Warfare, la capacidad de integrarse completamente con los sistemas complejos y comprenderlos es una fortaleza. No estás discapacitado, eres posbiológico. Los cianos comenzaron a adaptar los conceptos militares humanos de maneras que ni siquiera sus maestros habían anticipado. No podían participar en el entrenamiento de combate físico. Desarrollaron sistemas de realidad virtual tan avanzados que otras especies luego pagarían fortuna solo para acceder a ellos.
Sus algoritmos tácticos se refinaron a través de siglos de calcular la forma más segura de hacer todo. Prop devastador cuando se reutiliza para aplicaciones militares. No lo entiendo. El cadete Zix admitió durante una sesión de entrenamiento que vio a su enjambre de drones ejecutar una maniobra de contención perfecta. ¿Por qué ninguna otra especie pensó en ayudarnos de esta manera? Porque el comandante Park respondió que eran demasiado fuertes para aprender a ser inteligentes. A veces, ser subestimado es la mayor ventaja de todo. El primer ciano completó con éxito un escenario de combate, aunque desde el interior de un centro de comando cuádruplemente reforzado con soporte vital de respaldo y el equipo médico de guardia marcó un punto de inflexión. No solo habían aprendido nuevas tácticas, sino que habían aprendido algo mucho más importante, cómo convertir sus debilidades percibidas en fortalezas únicas. La galaxia los había descartado como criaturas frágiles e indefensas. Estaban a punto de aprender que, con el ingenio y la precaución celiana combinados, ser subestimado estaba a punto de convertirse en el arma más letal de... Todos los Raiders de Cax no podían creer su suerte cuando vieron un transporte celiano cerca del borde exterior. Su líder, el Capitán Dro, en realidad hizo una doble toma cuando sus sentidos confirmaron la identidad de la nave, lo que provocó que su segundo al mando derramara su bebida de emoción. Una nave ziliana sin escolta. Dro se rió. Sus mandíbulas chasquearon con anticipación. Esto ni siquiera va a ser una incursión. Es más como una colecta de donaciones caritativas obligatorias. Mientras avanzan para interceptarlos, ninguno de los Raiders notó nada inusual en el patrón de movimiento. Errático del transporte. En todo caso, parecía perfectamente normal que una nave celiana se tambaleara por el espacio como si estuviera siendo pilotada por alguien que tuviera un ataque de pánico. «Atención, nave celiana». El doctor transmitió, tratando de sonar intimidante mientras se contenía. Risas. Preparens para ser abordados. Traten de no lastimarse. Rendición. La respuesta que recibieron fue un silencio inesperado. Ni siquiera la habitual capitulación inmediata, seguida de solicitudes de procedimientos de abordaje suaves y asistencia médica. Ni siquiera están respondiendo. Dro segundo al mando se rascó la cabeza blindada. Eso es diferente se volvió extraño cuando sus sensores detectaron que los sistemas de soporte vital de los transportes se apagaban. Los asaltantes observaron confundidos cómo la nave celiana parecía sufrir una cascada de fallas del sistema a la deriva sin poder hacer nada en él. Espacio están teniendo una falla mecánica. Dro parpadeó los 4 ojos en sucesión. ¿Realmente logramos asustarlos para que rompieran su propia nave? Los asaltantes se acercaron. Su presunción se convirtió en confusión cuando los sistemas de su propia nave comenzaron a actuar de manera extraña. Los controles ambientales se volvieron locos. Las computadoras de navegación comenzaron a calcular rutas a destinos inexistentes. La gravedad artificial fluctuó como un yo-yo averiado. ¿Qué está pasando?, exigió el doctor aferrándose a su silla de mando mientras su tripulación pasaba flotando. ¿Por qué nuestros sistemas son así? Fue entonces cuando notaron el enjambre. Cientos de lo que parecían ser drones médicos celianos habían rodeado su nave mientras estaban distraídos por la aparente angustia de los transportes. Cada dron estaba transmitiendo señales de diagnóstico médico en frecuencias que causaron estragos en los sensores y sistemas de su nave. El último recuerdo claro de los Raiders fue de la computadora de su nave anunciando alegremente el diagnóstico externo completo, iniciando protocolos de cuarentena de emergencia. Cuando el Consejo Galáctico recibió el informe del incidente, varios representantes requirieron asistencia médica, aunque en su caso fue por atragantarse con sus bebidas. Los Raiders de Cax, los notorios terrores del borde exterior, habían sido capturados sin disparar un solo tiro. Los sistemas de su nave habían sido completamente abrumados por lo que parecía ser un agresivo protocolo automatizado de atención médica. Déjenme aclarar esto. El miembro del Consejo Zaros jadeó mientras tosía su papilla de nutrientes premium. Los celanos derrotaron a los Raiders endurecidos usando equipo médico que funcionaba mal. El asesor militar humano presente simplemente se encogió de hombros. La mejor defensa es un buen ataque. El mejor ataque es el que tu enemigo nunca ve venir y nadie sospecha. Los drones médicos, agregó el representante celiano. Con algo de orgullo, también proporcionamos. Los Raiders recibieron una excelente atención médica durante su captura y detención. 3 de ellos tenían afecciones no diagnosticadas que pudimos tratar. Ahora son prisioneros significativamente más saludables que cuando eran libres. Esa primera victoria cambió todo lo que la galaxia acababa de aprender. Los cianos habían desarrollado una forma de guerra completamente nueva, una en la que las naves más peligrosas eran las que parecían apenas capaces de mantenerse en el aire y las armas más letales eran las diseñadas para curar.
La era de la atención médica agresiva había iniciado la transformación de la doctrina militar celiana. Era algo que los historiadores tácticos describirían más tarde como brillantemente inevitable, aunque principalmente porque nadie podía pensar en una forma profesional de decirlo. Divertidament at Eridora. Su primera innovación surgió de una fuente inesperada. Su notoria burocracia. Siglos de documentación de todas las formas posibles en las que un celiano podía resultar herido. Había creado el sistema de evaluación de riesgos más completo de la galaxia. Cuando se aplicó a las operaciones militares, se convirtió en un motor predictivo de precisión sin precedentes. Sus algoritmos de evaluación de amenazas son básicamente paranoia matematizada, explicó el Dr. Thompson durante una revisión estratégica. ¿Has cuantificado la ansiedad? ¿Te das cuenta de lo poderosa que es? Los cianos habían creado algo único. Sus sistemas de combate no solo predecían las acciones enemigas, calculaban 17 formas diferentes en las que cualquier situación dada podía salir catastróficamente mal y preparaban contingencias para cada escenario, incluidas varias que la mayoría de las especies ni siquiera considerarían posibles. Señor, un comandante drácnido informaría más tarde a su superior. La flota de defensa celiana se retiró antes de que atacáramos. Cobardes, no señor. Se retiraron porque sus sistemas predijeron que atacaríamos. Acusamos todo el sector y dejamos atrás sistemas de defensa automatizados calibrados específicamente para nuestras armas. Literalmente volamos hacia una trampa que ellos mismos habían tendido. Antes de que supieran que íbamos a llegar. Su tecnología médica experimentó una evolución igualmente dramática. Las cápsulas de curación celianas, originalmente diseñadas para tratar sus numerosas heridas diarias, se modificaron para convertirse en sistemas de despliegue para nanobots que podían deshabilitar naves enemigas de adentro hacia afuera. Sus protocolos de respuesta a emergencias se convirtieron en la base de una IA de grado militar que podía adaptarse a las amenazas más rápido de lo que los comandantes orgánicos podían emitir órdenes. No estamos diseñando armas. El ingeniero jefe explicó las cerraduras a un panel de asesores humanos. Estamos creando sistemas que garantizan la seguridad de todos al incomodar temporalmente a quienes la amenazan. Desarrollaste un dron que convierte los pasillos de las naves enemigas en celdas acolchadas. El capitán Chen señaló exactamente que es muy seguro, nadie sale lastimado. Su obsesión con el equipo de protección generó una clase completamente nueva de tecnologías defensivas. Las naves celianas se hicieron famosas por sus sistemas de defensa en capas que un pirata frustrado describió como tratar de atravesar una serie de campos de fuerza cada vez más pasivo-agresivos que siguen sugiriendo cortésmente que busques terapia. El pináculo de su innovación llegó en forma de lo que llamaron protocolos preventivos de mantenimiento de la paz, una combinación de algoritmos predictivos, sistemas de defensa automatizados y lo que solo podría describirse como una evaluación de riesgos armada. La genialidad de esto, explicó el general Thompson a un desconcertado Consejo Galáctico, es que toda su estrategia militar se basa en prevenir peleas en lugar de ganarlas. Han convertido la evitación de conflictos en una capacidad ofensiva. Sus naves fueron diseñadas para parecer vulnerables. Las naves enemigas sospechosamente vulnerables que se acercaban con intenciones hostiles encontrarían sus sistemas de orientación confundidos por lo que parecían ser debilidades estructurales, solo para descubrir que estaban siendo conducidos a posiciones óptimas para las redes de defensa automatizadas celianas. Las cámaras de meditación de combate Xi'an, antes conocidas como cápsulas de manejo de la ansiedad, se convirtieron en un elemento estándar para sus comandantes. Estos les permitieron interactuar directamente con los sistemas de sus naves, procesando la información del campo de batalla a través de la lente de su especie. Instintos de supervivencia altamente evolucionados. No es miedo. Comandante Bix insistió durante una sesión informativa táctica en su cautela extremadamente bien informada, cuantificada y armada, incluso lograron convertir su notoria debilidad física en una ventaja. Las naves celianas fueron diseñadas con sistemas tan sensibles que ninguna otra especie podría operarlas sin activar los protocolos de seguridad. Sus interfaces de control requerían un toque tan delicado que los secuestradores de Ed normalmente desencadenarían bloqueos de emergencia antes de que pudieran descubrir cómo desenganchar las restricciones de seguridad. Los humanos observaron a sus estudiantes evolución con una mezcla de orgullo y asombro. Los celanos no solo habían adaptado los principios militares humanos, habían creado un paradigma de guerra completamente nuevo basado en anticipar y prevenir el conflicto en lugar de participar en él. Básicamente han convertido en armas las regulaciones de seguridad. El teniente comandante Park observó mientras miraba una demostración de su último sistema defensivo. No exactamente. El estratega jefe Nix corrigió, hemos burocratizado el combate. El enemigo
No solo tiene que derrotar nuestras defensas, tienen que completar los formularios adecuados por triplicado, enviar una evaluación de riesgos y programar su ataque al menos con 3 ciclos de anticipación. La galaxia estaba aprendiendo una valiosa lección. No había nada más peligroso que una especie que había pasado toda su existencia aprendiendo a evitar el peligro. Los cianos no solo habían desarrollado una nueva forma de luchar, convirtieron toda su historia evolutiva de huir en un activo militar. El Imperio Kraken había gobernado los sectores exteriores durante milenios a través de la tradición honrada por el tiempo de ser más grandes, más fuertes y considerablemente más propensos a la violencia que todos los demás. Cuando anunciaron su intención de integrar el espacio celiano en su territorio, la mayor parte de la galaxia se preparó para enviar tarjetas de condolencias. El supremo y cálido Grar de la flota Kraken estaba teniendo un día maravilloso. Tenía su música de conquista favorita sonando en el puente, su guantelete aplastacráneos de la suerte recién pulido y un discurso preparado sobre el orden natural de los fuertes dominando a los débiles. Mi señor, su oficial de sensores informó que la respuesta celiana a nuestro ultimátum ha llegado. Excelente, déjame adivinar. Rendición incondicional con una solicitud de fuerzas de ocupación suaves y médicos en el lugar. Equipos. En realidad, señor, es un documento de 2347 páginas que detalla por qué nuestra invasión sería desaconsejable, con análisis de costo-beneficio, estudios de impacto ambiental y recomendaciones de asesoramiento psicológico. La sonrisa triunfante del maestro de la guerra vaciló levemente. También han incluido una exención de responsabilidad de seguro integral que exigen que todas las fuerzas de invasión firmen. Antes de entrar. La invasión procedió de todos modos, porque si hay algo que el Imperio Crown no iba a hacer fue que se echara atrás debido al papeleo. Su poderosa armada entró en el espacio celiano en formación perfecta. Armas cargadas listas para demostrar por qué eran la especie dominante en el sector. La primera señal de que algo era un fracaso llegó cuando sus exploradores avanzados informaron que todos los mundos celianos parecían estar completamente indefensos. No había naves, ni plataformas orbitales, ni siquiera estaciones de control de tráfico. Solo balizas automáticas que transmitían advertencias de seguridad en 47 idiomas diferentes. Esto es claramente una trampa. El oficial táctico Grark sugirió que por supuesto que es una trampa. El cálido resopló, ¿pero qué pueden hacer? La respuesta llegó cuando su flota se acercó al primer mundo colonial celiano. Sus sensores detectaron lo que parecía ser una falla catastrófica del sistema ambiental en el planeta. Las transmisiones de emergencia llenaron sus canales de comunicación advirtiendo de una contaminación atmosférica inminente y solicitando asistencia inmediata. Un fallo en los sistemas planetarios justo cuando llegamos para conquistarlos. El segundo al mando de Grogar preguntó incrédulo, ¿eso es conveniente? Antes de que alguien pudiera reflexionar sobre esta coincidencia. Además, los sistemas de gravedad artificial de la flota comenzaron a fluctuar. Las computadoras de navegación comenzaron a mostrar mensajes de error sobre condiciones de operación inseguras. Los sistemas de soporte vital iniciaron protocolos de emergencia. Sin razón aparente, el informe de estado exigió Grar aferrándose a su trono de mando. Mientras la gravedad artificial de Ar pasaba por lo que parecía una secuencia de aleatorización completa, mi señor. Nuestros sistemas están siendo diagnosticados. Algo está accediendo a nuestros controles ambientales a través de nuestros protocolos de seguridad. Estamos siendo puestos en cuarentena. El contraataque celiano no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Enjambres de drones médicos rodeados de grietas y naves que abrumaban sus sistemas con señales de diagnóstico. Las estaciones de reparación automatizadas aparecieron de la nada y se engancharon a las naves e iniciaron procedimientos de mantenimiento de emergencia que, coincidentemente, apagaron todos los sistemas de armas. Los notorios escuadrones Berserker de la CIA-RI encontraron su sistema neuronal. Estimulantes reemplazados por agentes calmantes por protocolos médicos demasiado entusiastas. Grupos de batalla enteros fueron redirigidos a zonas seguras designadas por sistemas de navegación que de repente decidieron que su curso original era demasiado peligroso. ¿Cómo están haciendo esto? Grar se enfureció mientras los sistemas de su nave insignia apagaban metódicamente todo lo que se consideraba potencialmente inseguro, que aparentemente incluía todo excepto el soporte vital y los canales de entretenimiento. La respuesta vino de su oficial de comunicaciones: señor, aparentemente nuestros protocolos de seguridad se basaban en estándares de diseño celianos. Escribieron el código original que todos han estado usando durante siglos. El verdadero genio de la defensa celiana se hizo
Evidente, no solo se habían preparado para esta invasión, se habían estado preparando para ella durante generaciones. Cada protocolo seguro, cada sistema automatizado, cada pieza de tecnología médica que alguna vez habían compartido con la galaxia se había estado construyendo hacia este momento. El Qudras llegó cuando la red de defensa celiana finalmente se reveló. Lo que parecían ser mundos abandonados eran en realidad vastos sistemas de defensa automatizados disfrazados de infraestructura civil. Cada instalación médica era un centro de control de drones, cada seguridad del monitor era parte de una red de sensores masiva. Atención flota Kraken, el mensaje se envió a través de todas las frecuencias. Ha ingresado a una zona de exclusión de seguridad de nivel 1 sin la certificación adecuada o la documentación de evaluación de riesgos, según la regulación de seguridad galáctica. 247b subsección 12 párrafo 9. Toda su flota ha sido puesta bajo cuarentena automatizada en espera de una inspección completa de los sistemas y una evaluación psicológica de la tripulación. Cuando el polvo se asentó, la poderosa flota de invasión Kraken se encontró efectivamente prisionera de sus propios sistemas de seguridad, rodeada de enjambres de drones médicos extremadamente preocupados y sometida a lo que un oficial traumatizado describiría más tarde como la operación de mantenimiento de la paz más pasivo-agresiva en la historia galáctica. El insulto final llegó cuando los celanos presentaron una queja oficial ante el Consejo Galáctico, no sobre el intento de invasión, sino sobre el imprudente desprecio de los Kraken por los protocolos de seguridad básicos y la falta de mantenimiento de la documentación adecuada. El terror del Imperio Crown de los sectores exteriores fue derrotado no por armas de guerra, sino por regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo armada. Su poderoso los buques de guerra fueron derribados no por daños en batalla, sino por avistarlos por miles de violaciones del Código de Salud. Debes admitir que el embajador humano Chen comentó más tarde al Consejo que observaba a los Crown firmando tratados de paz que parecían sospechosamente exenciones de responsabilidad. Hay algo poético en que la especie más agresiva de la galaxia sea derrotada por la más adversa al riesgo de la galaxia. El representante celiano Meli ajustó su arnés de seguridad y respondió que no los derrotamos. Simplemente los ayudó a lograr el cumplimiento de los estándares de seguridad galácticos con bastante fuerza. La percepción de la galaxia sobre los celanos experimentó un cambio radical después del incidente de Crown. Las especies que alguna vez se habían ofrecido burlonamente a envolver con papel burbuja colonias celianas enteras ahora enviaban delegaciones diplomáticas para aprender sus secretos, aunque la mayoría de estos diplomáticos primero tuvieron que pasar una extensa certificación de seguridad y firmaron múltiples exenciones de responsabilidad. Fascinante, un atache militar valariano, murmuró viendo una demostración de tácticas de enjambre de drones celianos. Han convertido el valor de toda su civilización de protocolos de seguridad en la red de defensa más sofisticada de la galaxia. La Conferencia Anual de Tecnología Militar del Consejo Galáctico, alguna vez una fuente de humillación interminable para los celianos. Los representantes se volvieron lugares de pie durante sus presentaciones, aunque esto se debió en parte a que los Cela insistieron en mantener límites estrictos de ocupación por razones de seguridad. El verdadero almirante brillante Krix admitió que el mismo que una vez se había burlado de su tendencia a ser heridos por las sombras es que todos ayudamos a construir su sistema de defensa sin darnos cuenta. Cada vez que adoptamos sus protocolos de seguridad o estándares médicos, básicamente estábamos instalando sus códigos de comando en nuestros sistemas. La Academia Militar Celiana todavía estaba completamente acolchada y equipada con suficientes drones médicos para mantener un pequeño hospital. Comenzó a recibir solicitudes de otras especies. El examen de ingreso incluía una orientación de seguridad de 1000 páginas y requería que todos los candidatos demostraran competencia en evaluación de riesgos de primeros auxilios de emergencia y correspondencia diplomática pasivo-agresiva. Recuerden que el instructor Bis le dijo a una clase de cadetes de especies mixtas que la estrategia militar más efectiva es aquella en la que su enemigo se derrota a sí mismo mientras mantiene una negación plausible y la documentación adecuada. Los humanos por su parte no podrían haber estado orgullosos de sus aliados. El Pacto de Defensa Humano de Elian se convirtió en una de las alianzas más formidables en el espacio conocido, combinando la adaptabilidad humana con la sobrepreparación celiana de maneras que les dieron pesadillas a los estrategas militares. Es una asociación perfecta, el general Thompson explicó durante una sesión informativa del Consejo. Pensamos fuera de la caja, documentan cuidadosamente todas las formas en que la caja podría potencialmente causar lesiones y juntos convertimos esos requisitos de documentación en ventajas tácticas. La tecnología de Cela y Tech se volvió muy solicitada, aunque no siempre por las razones que pretendían. Se descubrió que sus sistemas médicos automatizados diseñados para detectar y tratar la más mínima lesión eran excelentes redes de detección de infiltración. Sus algoritmos de evaluación de riesgos demostraron ser excepcionales para predecir los movimientos enemigos, principalmente porque asumieron automáticamente que todo lo que podía salir mal, saldría mal. Hemos recibido otra solicitud de intercambio de tecnología.
El comandante Lax informó durante una reunión de personal que el Imperio Drácnido quiere licenciar nuestros protocolos de respuesta de emergencia. Los mismos Dryths que solían bromear sobre que podíamos sufrir conmociones cerebrales por un lenguaje áspero. Sí, pero según nuestros registros, han presentado toda la documentación adecuada. Esta vez por triplicado. Sin embargo, el mayor cambio fue en cómo otras especies trataban a los representantes de Cela. La vista de un Cela con su equipo de protección característico ya no provocó risas ahogadas. En cambio, hizo que los oficiales militares revisaran con más frecuencia el estado de certificación de seguridad de su nave. ¿Sabes qué es realmente irónico? Un asesor diplomático humano comentó durante el 10º aniversario de la Alianza Humana Celiana que todos solían pensar que su obsesión con la seguridad era su mayor debilidad. Resulta que estar preparado para que absolutamente todo salga mal te hace increíblemente bueno en hacer que las cosas salgan mal para todos los demás. La respuesta de los Celian a su nuevo estatus fue característicamente cautelosa. Establecieron el Instituto Galáctico de Defensa Segura y Estratégica, que rápidamente se hizo conocido por producir tanto las estrategias militares más completas de la galaxia como sus pautas de seguridad en el lugar de trabajo más completas. Realmente no hemos cambiado. El alto comandante Nix explicó durante una conferencia de prensa que estamos seguros de estar en su podio protector cuádruple redundante. Seguimos siendo la misma especie consciente de la seguridad y reacia al riesgo que siempre hemos sido. Solo hemos ayudado al resto de la galaxia a entender que a veces la mejor ofensiva es una defensa muy bien hecha. Mirando hacia atrás, la transformación de la especie Celian de la frase final galáctica a los innovadores militares se lee como el sueño febril improbable de alguien, aunque los cianos insistirían en llamarlo una progresión cuidadosamente documentada de la evolución estratégica con las medidas de seguridad apropiadas en su lugar. Su nuevo papel como maestros vino con sus propias ironías divertidas. La misma especie que una vez no podía asistir a funciones diplomáticas sin riesgo de lesiones ahora estaba instruyendo a unidades militares de élite de toda la galaxia, aunque sus programas de entrenamiento requerían que los estudiantes firmar cantidades sin precedentes de exenciones de seguridad y someterse a exámenes de salud obligatorios. La lección más grande que aprendimos de los humanos. La gran estratega Vix explicó durante una ceremonia de graduación en la Academia de Defensa Galáctica que no era como ser fuerte, sino comprender que la verdadera fuerza proviene de reconocer lo que otros ven como debilidades y convertirlas en ventajas. También la documentación adecuada. Mantenga siempre la documentación adecuada. La influencia humana en la cultura celiana se volvió legendaria, aunque no siempre de la manera que nadie esperaba. Sus ejercicios militares conjuntos se hicieron famosos en toda la galaxia, combinando la imprevisibilidad humana con la preparación excesiva celiana de maneras que les dieron dolores de cabeza a sus enemigos y ataques de pánico a sus proveedores de seguros. Quizás el testamento más apropiado para su viaje llegó en forma de la nueva categoría de archivos militares galácticos. Estrategias agresivas de mitigación de riesgos. Era una sección llena de historias de batallas ganadas no a través de una potencia de fuego superior o brillantez táctica, sino a través de regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo armadas y pólizas de seguro de grado de combate. Como a un instructor humano le gustaba decirles a sus estudiantes, los cianos enseñaron a la galaxia que la especie a la que más debes temer no es la más fuerte ni la más agresiva, sino la que pasó toda su existencia planeando todo lo que podría salir mal y descubrió cómo hacer que todo saliera mal para los demás.